Presento mi defensa de plan de tesis doctoral titulado Explorando la interacción agua-magma durante erupciones explosivas de composición riolítica a través del análisis de facies y textural de alta resolución. Centros volcánicos Tocomar y Ramadas, una central. Las erupciones freatomagmáticas representan la expresión más energética de la interacción agua-magma y suelen ser descritas como interacción explosiva de tipo combustible refrigerante, o MFCI por sus siglas en inglés. Si bien este mecanismo es relativamente bien entendido para erupciones de composición básica, para sus contrapartes ácidas existen escasos trabajos que permiten entender la física de este proceso. Aunque la alta viscosidad de los magmas ácidos dificulta la premezcla hidrodinámica, experimentos muestran que la deformación frágil del fundido ácido permite premezcla y la generación de MFCI. Además, las partículas generadas en estos experimentos coinciden con las halladas en depósitos piroclásticos naturales. Es que la clave para reconocer la ocurrencia de MFCI es la presencia de partículas activas y pasivas, que derivan directamente de la interacción fundido-agua. Pero estas partículas están en muy baja proporción y se encuentran solamente en cenizas muy finas, lo que dificulta un rápido reconocimiento del proceso en el campo. Los rasgos que típicamente fueron utilizados como evidencia de actividad freatomagmática, como por ejemplo la agregación de partículas, alta proporción de partículas de grano fino en los depósitos, bajas temperaturas de emplazamiento, en realidad solo reflejan la presencia de agua externa en el sistema de transporte y sedimentación, brindando poca información respecto al mecanismo de fragmentación. Las altas tasas de descargas en erupciones ácidas imposibilitan el ingreso de agua al sistema, impidiendo la ocurrencia de MFCI. En el caso de las bajas tasas de descarga, es posible el ingreso de volúmenes significativos de agua dentro del conducto, y hay tiempo suficiente para desarrollar la premezcla hidrodinámica. Este sería el escenario más favorable para el desarrollo de las MFCI explosivas. De todas formas, la presencia de agua externa durante erupciones explosivas ejerce un importante control en la dinámica de los sistemas de transporte y sedimentación, como por ejemplo la formación de agregados de ceniza, que promueve su sedimentación prematura, que es un proceso importante a la hora de realizar, por ejemplo, pronóstico de dispersión a partir de simulaciones numéricas, y estimar el impacto de la caída de ceniza sobre la infraestructura y la salud humana. La escasa evidencia experimental, la complejidad de los procesos implicados y la ausencia de rasgos texturales claros impiden un entendimiento completo de este tipo de erupciones, por lo que representa una línea de investigación de frontera dentro de la vulcanología moderna. Para afrontar esta problemática, el presente plan de tesis doctoral se centra en el estudio de erupciones de dos centros volcánicos diferentes, Centro Volcánico Tocomar y Ramadas, que se ubican en el noroeste de la República Argentina, en la provincia geológica Puna, sobre el lineamiento Calamo-Lacapato-Toro. Es que estos centros volcánicos presentan un amplio abanico de condiciones físicas, como lo son erupciones con altas tasas de descarga que exhiben grados variables de interacción con agua externa, erupciones de bajas tasas de descarga asociadas a magmas con alto contenido de cristales y una vesicularidad muy variable, ocurrencia de fragmentación y posición de acuíferos a distintas profundidades. Toda esta diversidad de condiciones nos permite evaluar de manera íntegra la influencia de estas variables físicas en los mecanismos de fragmentación freatomagmáticos. En cuanto al centro volcánico Tocomar, en las últimas décadas se describieron erupciones ácidas de tipo freáticas y freatoplinianas, pero recientemente, en el 2022, Filipovich y otros autores las agruparon dentro de la formación Alto Tocumar, en donde definieron tres erupciones. La formación Alto Tocumar está conformada por tres miembros, en donde cada miembro es una de estas erupciones, teniendo de base a techo miembro el apiadero, miembro quebrada largadero y miembro opuesto. La erupción del miembro del apiadero, que está marcada con una flecha en el mapa, la de color rojo, fue descrita como una erupción de tipo freatopliniana. Está conformada por depósitos de caída y corrientes de densidad piroclásticas con juveniles vesiculados, pobres en cristales. La erupción del miembro quebrada largadero es definida como una erupción dominada por freatomagmatismo y que generó depósitos de anillo de tefra, formado por depósitos de flujo de bloques y cenizas, cortinas balísticas, corrientes de densidad piroclástica diluidas, y está conformada por juveniles ricos en cristales. O sea, también está conformada por líticos, pero en cuanto a los juveniles,
son ricos en cristales poco vesiculados. Son las que se encuentran al norte del mapa de color naranja. Por último, el miembro opuesto corresponde a una erupción fratomagmática de tipo mar, formada por corriente de densidad piroclástica diluidas y cortinas piroclásticas. Es muy rica en líticos y con baja proporción de juveniles. Pero estos juveniles son ricos en cristales y no vesiculados, que es esta forma de herradura de color naranja que tenemos al sur del mapa. En cuanto al centro volcánico Ramadas, presenta dos depósitos, uno que está asociado a una erupción pliniana monogenética, con juveniles pobres en cristales y muy vesiculados, y le siguen depósitos asociados a un tuff ring. Fue definida como una erupción de tipo hidrovolcánica por Tide y otros en 2009. Este último depósito es pobre en cristales y con juveniles poco vesiculados. En cuanto a la hipótesis de trabajo, planteamos dos que relacionan la tasa de descarga con el papel de agua externa en la fragmentación y el transporte de los depósitos. En erupciones ácidas con altas tasas de descarga, el agua externa juega un rol secundario en el proceso de fragmentación, pero sí es un factor muy relevante en el control de la dinámica de los sistemas de transporte y sedimentación. En erupciones con bajas tasas de descarga, el agua externa juega un rol variable en la fragmentación, en función de su capacidad de entrar al conducto y generar premezclas hidrodinámicas, lo que a su vez depende de la permeabilidad y la profundidad de los acuíferos. Para abordar estas hipótesis, nos planteamos dos objetivos generales, que son: ¿qué rol tiene la interacción agua-magma en la fragmentación primaria y o secundaria durante erupciones riolíticas pobres y ricas en cristales con diferentes tasas de descarga? Y los efectos que tiene la presencia de agua externa durante erupciones explosivas riolíticas en la dinámica de los sistemas de transporte y sedimentación, y cómo los podemos identificar a partir de características granulométricas y texturales de los depósitos piroclásticos asociados. En cuanto a los objetivos específicos, planteamos seis, que son: sistematizar el conocimiento respecto a la dinámica y condiciones preeruptivas de las erupciones individuales utilizadas como caso de estudio, identificar niveles asociados al sistema de transporte húmedos y secos dentro de la secuencia piroclástica estudiada, establecer criterios de correlación geoquímico y texturales de nivel piroclástico proximales y distales, determinar las características granulométricas y texturales asociadas al sistema de transporte y sedimentaciones húmedos, en comparación con los sistemas secos. Buscar evidencia de interacciones explosivas de tipo combustible refrigerante, identificando partículas activas dentro de los depósitos piroclásticos. Determinar las velocidades de ascenso y evolución riológica de los magmas antes de la fragmentación para cada erupción. Y por último, generar y comparar entre sí modelos conceptuales que describan la interacción agua-magma en cada erupción estudiada. En cuanto a las actividades y metodologías, propusimos un cronograma de tareas, que es el que pueden visualizar abajo a la derecha, y las dividimos en cuatro etapas. En la primera etapa tenemos recopilación de datos bibliográficos y antecedentes, en donde estudiaremos la dinámica eruptiva, geometría de los conductos, condiciones productivas y contexto geológico de las diferentes erupciones. Y refinar los parámetros eruptivos eh, también de las diferentes erupciones, correlacionando niveles proximales con distales a partir de análisis geoquímico por análisis por activación neutrónica. En la segunda etapa, es una etapa de campo, en donde tendríamos como objetivo identificar los niveles húmedos de los secos, hacer un análisis de fases y levantamiento de perfiles estratigráficos, análisis granulométricos, tanto por tamizado como por difracción láser para las partículas más finas, análisis de componentes en lupa y microscopio petrográfico, hacer inferencias de los cambios energéticos que hubo en los diferentes niveles, algo que se traduce a una variación en la energía de fragmentación, a partir del análisis fractal de la distribución granulométrica y aplicando también la metodología de la teoría de fragmentación y transporte secuencial. En la tercera etapa, es una etapa en donde utilizaremos mucho el microscopio electrónico de barrido, haremos un análisis morfológico 3D en SEM, en donde el objetivo sería reconocer niveles que hayan experimentado fragmentación de tipo magmática, fratomagmática o magmáticas húmedas. Esto a partir del análisis de textura superficial en las partículas. Por ejemplo, en este caso que pongo de ejemplo, esta textura se llama piel de hidratación, que nos indica que hubo presencia
durante el transporte o deposición, pero no necesariamente que hubo MFCI. Obtención de imágenes 2D de cenizas pulidas en microscopio electrónico de barrido, en donde haremos una caracterización de estas partículas a partir del análisis fractal de sus bordes. Haríamos un análisis multifractal del borde de cada partícula, siguiendo lo propuesto por María y Carey 2002, 2007 y Rauch y otros en 2015. Análisis estadístico como análisis de componentes principales para diferenciar poblaciones de partículas. Y por último, un análisis factorial multivariado para correlacionar los espectros que muestran cada partícula de nuestros depósitos con partículas magmáticas y freatomagmáticas que nos presentan María y Carey 2007. También morfometría en secciones 2D y 3D, usando por ejemplo el software libre Partizan de Durin y otros 2018. En la cuarta etapa tendremos una determinación de la densidad y porosidad de los juveniles, utilizando por ejemplo un densímetro automático o un porosímetro de mercurio. Eh, Cálculo de parámetros texturales a través de imágenes de SEM, siguiendo la propuesta de GIA y otros en 2010 y con el uso del software libre FOAM, donde mediremos el número de densidad de vesículas, distribución de volumen de vesículas, distribución de volumen de vesículas acumuladas y distribución de tamaño de vesículas acumuladas. Con estos datos y siguiendo las ecuaciones de Toramaru 2008, podremos calcular la nucleación, crecimiento, coalescencia, madurez y colapso de estas vesículas, así como también la tasa de descompresión, que es directamente proporcional a la velocidad durante el ascenso de cada nivel. Por último, haremos una integración de los datos recopilados, desarrollo de modelos conceptuales, análisis comparativo de las distintas erupciones estudiadas y la redacción del informe final correspondiente a la tesis doctoral. En cuanto a la factibilidad, la podemos dividir en dos, lo que corresponde a tareas de campo y a las tareas analíticas de laboratorio. En cuanto a las tareas de campo, serán financiadas por el proyecto 2707-0, que es un proyecto CIUNSA de tipo A, dirigido por Walter Baesky, quien también dirige la presente tesis doctoral. Además, contamos con elementos fundamentales para el desarrollo de estas tareas, como GPS, piquetas, brújulas, cámara digital, tubos de oxígeno y teléfono satelital. Y disponemos del apoyo de colaboradores externos, expertos en el campo de investigación, como el doctor Guido Giordano de la Universidad de Roma III y el doctor Roberto Sulpicio de la Universidad de Bari. En cuanto a las tareas analíticas, no se requieren importantes costos, ya que tanto en el Centro Atómico Bariloche, que es mi lugar de trabajo actualmente, como en la Universidad Nacional de Salta, contamos con infraestructura y capacidad técnica para llevar a cabo las distintas tareas de laboratorio. Se cuenta con disponibilidad de análisis por activación neutrónica instrumental, granulometría láser, microscopio petrográfico, lupa, tamizadora, ultrasonido y balanza de precisión en el grupo de trabajo. Pero además también se cuenta con acceso a microscopio electrónico de barrido, EDS, difracción de rayos X, analizador de densidad automático, porosímetro de mercurio, análisis por FTIR, TDATG, horno de más de 1200 grados, análisis clínico por PRON gamma y espectroscopía Raman. Por último, también contamos con financiación de proyecto de Fundación Williams, dirigido por la doctora Romina Daga, quien también codirige la presente tesis, para insumos y cursos de formación. Eso es todo. Muchas gracias.